Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Vences Dimas. Soy estudiante de la carrera de Tecnologías de la Información, área de desarrollo de software multiplataforma de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Bien, en este video hablaremos de dos temas importantes dentro del manejo de datos, lo que son la codificación y el cifrado de datos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que se protegen los datos sensibles? ¿O cómo es que se aseguran las personas de que los datos se puedan transmitir de manera correcta? Bien, para ello se utilizan estos dos elementos importantes, el cifrado y la codificación de los datos. Empecemos con la explicación del cifrado de datos. Bien, el primer tema del que hablaremos es el cifrado de datos. Pero primero entendamos, ¿qué es el cifrado de datos? Bien, el cifrado de datos consiste en transformar datos en texto plano en un formato no legible llamado texto cifrado, utilizando un algoritmo de cifrado y una clave de cifrado. Esto se hace para proteger la privacidad de los datos, garantizando que solo personas o sistemas autorizados y que tengan la clave de cifrado puedan acceder a ellos, y los que no la tengan a la mano no podrán acceder a los datos y no podrán descifrarlos. Para el cifrado de datos se utilizan muchos algoritmos de cifrado, como AES, Advanced Encryption Standard, DES, Data Encryption Standard, y RSA, un algoritmo de cifrado aritmético. Bien, en el cifrado de AES, que es el que vamos a tomar como ejemplo, se utilizan dos parámetros. El primer parámetro es el texto que vas a cifrar, y como segundo parámetro utilizas la clave de cifrado. Bien, para explicar de una manera lo que es el cifrado, utilizaremos la siguiente tabla, en la cual es una tabla llamada usuarios, que tiene los campos clave de usuario, nombre de usuario, contraseña y email codificado. Primero que nada, en estos campos en la que usualmente utilizaremos el cifrado es en la contraseña. ¿Por qué? Porque la contraseña en muchos de los casos es un dato que necesita estar protegido. Es un dato sensible. Bien, para realizar el cifrado de datos vamos a realizar la inserción de unos datos. Tomaremos como ejemplo la siguiente inserción. Expliquemos paso a paso lo que significa esto. Primero que nada, inserinto usuarios indica que vamos a insertar en la tabla usuarios los siguientes campos: la clave de usuario, nombre de usuario, contraseña y el email codificado. Los valores serán los siguientes: uso 1 para la clave de usuario, usuario 1 para el nombre de usuario, y para contraseña utilizaremos el método de cifrado AES Encrypt. En este caso, la sintaxis es la siguiente: AES Encrypt, que define la función de criptado, y dos parámetros. El primer parámetro es el dato que vamos a cifrar. En este caso, vamos a ponerle una contraseña. Por ejemplo, contra 1, 2, 3. Y mi clave secreta es el segundo parámetro. En este parámetro lo que vamos a poner es una clave con la cual vamos a cifrar los datos y nos servirá posteriormente para descifrarlos. En este caso pondremos CLV 1, 2, 3. Muy bien, realizaremos la inserción. Y como vemos, la inserción se realizó de manera correcta. Ahora vamos a ver los datos. Damos en examinar. Y si nos damos cuenta, en el campo contraseña está el dato, pero está cifrado. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque está el dato y está visible, no podemos saber lo que significa, ni podemos entenderlo. Muy bien. Ahora, para manejar los datos de manera correcta, tenemos que descifrar estos datos. En este caso, la contraseña. Para ello, utilizaremos la función de encrypt, AES de encrypt, lo que significa que el dato que está cifrado con AES lo va a descifrar. Utilizaremos la siguiente función. Muy bien, para descifrarlos utilizaremos la siguiente consulta.
Expliquémoslas de una manera correcta. Select indica que vamos a seleccionar de la tabla usuarios los siguientes campos. Primero que nada, el nombre de usuario. Como siguiente campo seleccionado, vamos a castear. Esto a este encrypt significa que vamos a desencriptar nuestra contraseña. En este caso, mi clave secreta la vamos a cambiar por la clave que hayamos establecido al momento de cifrar los datos. Nuestra clave establecida es CLV123. Haschar significa que va a castear los datos a carácter y un alias que significa contraseña descifrada. Muy bien, ejecutemos la acción. Y si nos damos cuenta, nuestra consulta funciona de tal manera que al momento de seleccionar los datos nos da la contraseña descifrada porque podemos ver claramente lo que dice. En cambio, si nos vamos acá a los datos, la contraseña está cifrada y no podemos saber lo que significa. Para ello es lo que sirve la encriptación de datos, para proteger datos sensibles y evitar que sean utilizados de manera incorrecta, de tal manera que solo personas autorizadas o sistemas que contengan la clave de cifrado y de descifrado puedan acceder a ellos. Muy bien, ahora explicaremos lo que es la codificación de datos. Muy bien, ¿qué es la codificación de datos? La codificación de datos básicamente a lo que se refiere es a transformar nuestros datos o algún campo que queramos en un formato de texto simple, garantizando que estos se puedan transmitir o manejar de manera correcta. Para este ejemplo tomaremos el ejemplo de nuestra tabla, de nuestra misma tabla. En este caso, el campo email codificado. Muy bien, para explicar de una mejor manera la codificación de datos, veamos el siguiente ejemplo. Dice que en la tabla de usuarios vamos a insertar en sus campos los siguientes valores. Usuario 1, contraseña y en el campo email codificado es el campo en el que vamos a utilizar nuestra función. En este caso utilizaremos tobase64. Lo que quiere decir es que tobase64, si este campo tiene algún carácter especial, lo va a transformar de tal manera que se guarde como solamente caracteres alfanuméricos, es decir, números y letras. Muy bien, realizaremos la inserción. Fíjense claramente, nuestro campo es ericvences@example.com. Ejecutamos nuestra acción. Nos da que ha sido insertada de manera correcta. Vamos a examinar y si nos damos cuenta, en email codificado no se guarda el email tal como lo ingresamos, sino que se codifica en un formato distinto. Esto gracias a la función tobase64. Muy bien, ahora vamos a recuperar este email descodificándolo. Para ello utilizaremos la función fromBase64. Muy bien. Para explicar de una mejor manera la decodificación de los datos, utilizaremos el siguiente ejemplo. Primero que nada, vamos a seleccionar el nombre de usuario y la contraseña, además de un casteo de fromBase64, lo que nos indica que va a decodificar con esa función nuestro email codificado en tipo de carácter char y lo va a asignar un alias de email decodificado. Muy bien, ejecutemos nuestra acción. Y si nos damos cuenta, al momento de consultar los datos, el email decodificado nos los da en formato simple, es decir, en un formato legible. Bien, estas dos funciones se pueden utilizar en una misma inserción de datos. Por ejemplo, en este caso estamos insertando una contraseña cifrada y un email codificado. Muy bien, lo insertaremos. En nuestra tabla directamente veamos y nos daremos cuenta que tanto la contraseña como el email codificado están en formato distinto al ingresado. Esto es porque ambos están utilizando un formato distinto gracias a la función que utilizamos.
En contraseña utilizamos un cifrado de datos y la función es AES, y en email utilizamos un codificado y la función es tombase64. Ahora, entendamos cuáles son las diferencias entre cifrado y codificación de datos. Bueno, la diferencia básicamente es la forma de acceder a los datos. Mientras que con el codificado, si cualquier persona conoce el formato de codificación, podrá decodificar los datos. Pero en el caso del cifrado de datos, solamente las personas que cuenten con la clave de cifrado podrán acceder a estos datos y descifrarlos para acceder a ellos y obtenerlos en un formato legible.